En primera instancia vamos a resolver uno de los ejercicios de la guía 2B, teoría de elasticidad tensiones, que nos va a servir para afianzar en un caso de verificación el concepto de traction vector o vector tensión. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, verifique el equilibrio de fuerzas en un tetraedro cuyos vértices son 0 o O en 0, 0, 0, A 2, 0, 0, B 0, 5, 0, C 0, 0, 3. Si el estado de tensiones para dicho cuerpo, vamos a asumir, esto es para demostrar lo que vieron con Miguel estrictamente en un punto, ¿sí? Acá como le estamos dando dimensiones no podemos decir que es un punto, pero para hacer la equivalencia lo que podríamos considerar es que las tensiones en todo el cuerpo, en todo este tetraedro, son uniformes, ¿sí? Y como son uniformes en todo el tetraedro, para que se den estas tensiones, lo que vamos a querer hallar es los traction vectors que están aplicados en cada una de las caras para que se dé este equilibrio. ¿Qué es lo que nos pide? En primera instancia vamos a repasar un poco de estática. Nos pide dibuje el cubo elemental y ubique los valores de las componentes del tensor. Bien. Halle el área de cada lado del tetraedro. Verifique el equilibrio. ¿Qué sería verifique el equilibrio? A esto que les digo, hallar cuáles son los traction vectors o vectores tensión que deberían estar aplicados en las caras, de modo que se produzca en el interior del sólido elástico, en este caso el tetraedro, el campo de tensiones uniforme definido por sigma y j. Seguidamente nos pide hallar las tensiones y direcciones principales y verificar su valor realizando la rotación del tensor original. O sea, vamos a aplicarle la rotación aplicando el tensor, la matriz de rotación definida por las direcciones principales. Y por último nos pide también calcular el valor de los invariantes. Bien, lo primero que nos pide el ejercicio es calcular, mejor dicho, dibujar el cubo elemental. Entonces lo vamos a orientar arbitrariamente en el espacio. Estas son las componentes del tensor de tensiones uniforme en el cuerpo en esta base que vamos a considerar inicialmente. Entonces vamos a dibujarnos, tratar de dibujar lo más prolijo posible esta base. Vamos a dibujar la base arbitraria y nos vamos a dibujar centrado nuestro cubo elemental. Bien, y lo que tenemos que hacer es en cada una de las caras, vamos a tratar de definir todas las caras, colocar las fuerzas, las tensiones en el cubo, ¿sí? Entonces, esta primer tensión, ¿cómo se piensa el tensor de tensiones? El primer índice indicaría, por ejemplo, la cara, y el segundo índice, el de columna, indica la dirección en la cual se va a dar esa tensión. Después veremos si es normal o de corte. Entonces, en la cara 1, o sea, la cara que tiene normal E1, vamos a tener 200 unidades de tensión de tracción, serían normales a la cara. Y en la cara posterior necesariamente tenemos lo mismo porque estaríamos analizando un punto, en este caso, de todo el campo de tensiones uniforme. La segunda componente es 50 y es en la dirección 2, lo cual nos produciría una tensión de corte de 50, que si recuerdan de estática, por Cauchy, estas tensiones tenían este flujo para estar en equilibrio. Vamos a verificarlo ahora que esta también está en el tensor.
pero terminemos. Finalmente tenemos en esta cara 1 otra tensión de corte, pero en la dirección 3 negativa. Nuevamente por Cauchy, para estar en equilibrio, debo discúlpenme, no, esto para allá, esta queda para acá y esta queda para acá, menos 80. Esta está en la cara trasera, o sea, en la cara de menos 3, de la normal menos E3, y esta está en la normal menos E1. Ahora pasemos a la cara siguiente, pasamos a la cara 2. En la cara 2 ya dibujamos una tensión porque dijimos por Cauchy. Vamos a ver si verifican. La cara 2 tiene una tensión, en este caso de corte, de 50 unidades en la dirección de 1. Perfecto, la teníamos y corresponde a Cauchy. Tenemos en la dirección 2 otra tensión, en este caso normal, de 300, que también va a aparecer hacia abajo. Bien. Y por último tenemos en esta cara 100 en la dirección positiva. Entonces 100 por Cauchy nuevamente, vamos a tener 100 en la cara trasera hacia abajo, en la cara delantera 100 hacia arriba y en la cara de abajo 100 hacia atrás. Finalmente vamos a verificar la cara delantera. La cara delantera debería tener 80 en la dirección de menos I, son estos 80 que ya habíamos dibujado, 100 en la dirección positiva 2, son estos 100 que acabamos de dibujar, y por último tiene menos 100, o sea una tensión de compresión de 100 normal. Cara 3, dirección 3, 100 unidades. Con esto habríamos ubicado las componentes. Lo que sigue es calcular las áreas del cuerpo, de las caras del cuerpo. Entonces, nuevamente vamos a dibujarnos. Déjenme ver si estamos centrados en la hoja. Sí, seguimos bien. Dibujar nuestro sistema de coordenadas nuevamente. Y recordar los vértices. Teníamos el vértice O en el centro, el vértice A 2 unidades en el eje 1, el vértice C a 3 unidades del eje 3 y el vértice B a 5 unidades del eje 2, con lo cual mi tetraedro tendría esta forma. Por comodidad lo que puedo hacer es nombrar cada una de las caras. La cara de adelante oblicua la voy a llamar delta S. La cara inferior que tiene normal menos E2 la voy a llamar delta S2. La cara trasera que tiene normal E3 menos E3 la voy a llamar delta S3. Y por último la otra trasera delta S1. Bien, delta S va a tener su normal N y como vimos, como acabamos de decir, las otras tienen las restantes normales. Entonces, lo primero que necesitamos hallar es las normales, el versor normal de la cara delta S. Este versor normal lo podemos hallar pensando en dos vectores contenidos en dicho plano. Si calculamos el producto vectorial entre todos estos dos vectores, el AB y el AC, contenidos en el plano de la cara inclinada del tetraedro, y luego lo normalizamos, podemos hallar el versor. En este caso, como estamos hablando, el versor N sería el segmento AC por el segmento AB dividido la norma de AC por AB
y me daría un n1, un n2 y un n3, que cada uno son los cosenos directores, este coseno, este coseno y este coseno, de ese versor respecto a cada uno de los ejes. Bien, y a su vez, sin normalizar, si se recuerdan de álgebra, el área de esta cara se puede calcular como la norma del producto vectorial entre dos segmentos contenidos, y como es un triángulo, dividido 2, si no sería la norma de un rectángulo o un paralelogramo, por ser un triángulo. Luego, lo otro que tenemos que saber para facilitarnos las cuentas es que lo tienen las filipinas, el área 1 se puede calcular como la proyección del área S por N1, el área 2 se puede calcular como la proyección de S en N2 en cada uno de los cosenos directores, y delta S3 se puede calcular como delta S por N3. Esto lo deberían tratar de recordar de álgebra. Entonces, básicamente calculemos n en esta primera instancia. Entonces, vamos a calcular n. N vector, después lo normalizamos. Entonces teníamos E1, E2, E3. Y primero tenemos que colocar AC. Es desde A hasta C. Entonces, si voy desde A hasta C, voy menos 2 en la dirección 1, 0 en la dirección 2 y 3 en la dirección 3. Y si voy nuevamente de A a B, tengo menos 2 en la dirección 1, 5 en la dirección 2 y 0 en la dirección 3. Con lo cual, el vector, un vector normal a la cara, tendría las componentes menos 15, menos 6, menos 10. Si nos fijamos, este vector en realidad nos estaría dando entrante, y a mí me interesa el vector saliente. De todas maneras, yo le puedo calcular ya la norma y considerarlo, pues la norma de este n es 19, acuérdense, es el producto vectorial por sí mismo, y la raíz cuadrada de eso, con lo cual finalmente, haciendo estas componentes positivas porque quiero el versor saliente de la cara, divididos 19, obtengo el versor normal a esta cara, cuyas componentes son 0,7895 E1 más 0,3158 E2, discúlpenme, ahora acomodo la hoja nuevamente, más 0,5263 E3. Bien. Y como habíamos dicho, las áreas, la área se va a calcular como la norma dividido 2. Fíjense, acá hice el producto vectorial de los dos segmentos, le pedí la norma, la divido por 2, entonces consigo las áreas que necesitaba. Y luego proyecto con cada uno de estos cosenos directores para conseguir las otras áreas. Y para que verifiquemos esto, fíjense que el área 1, que definimos como la cara de atrás, es 5 base o altura por base 3 dividido 2, o sea, 15 dividido 2, 7,5. La cara 2 es 2 por 3, 6 dividido 2, 3. Y la de atrás es 2 por 5, 10 dividido 2, 5. Con lo cual se estaría
cumpliendo que las áreas se pueden calcular mediante la proyección. El punto siguiente que nos pedía era verificar el equilibrio. A esta altura lo que vimos, verificar el equilibrio, significaría justamente verificar el equilibrio de fuerzas, ya que el campo de tensiones es uniforme. Por lo cual, primero necesariamente el paso previo para calcular la sumatoria de fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas en cada cara, de las fuerzas que tienen que estar aplicadas afuera del cuerpo para producir este campo de tensiones, debemos calcular los traction vector correspondientes a cada una de estas caras. Entonces, recordemos la definición de traction vector. El traction vector, la componente I del traction vector n, se calcula como la proyección del tensor de tensiones en la componente respectiva. El tensor de tensiones, si nos fijamos, es simétrico, por lo cual es indistinto cómo realicemos esta cuenta. Realicemos la cuenta para el primer caso, por ejemplo. Realicemos la cuenta para n, la cara oblicua. En esa cara, como dijimos, esto es un producto matricial, se puede calcular como producto matricial. Multiplicamos por el versor que decíamos en columna y vamos a obtener el traction vector que estaría aplicado en dicha cara, que debería estar aplicado en dicha cara. 186,8421 y menos 84,2105. Finalmente, si queremos la fuerza, este sería el Tn. Si quiero la fuerza, ahora me estaría refiriendo al N, esta es la definición, si quieren N de delta S, T de delta S. Aplicado en la cara oblicua, lo único que me hace falta hacer es multiplicar el Tn de delta S por el área correspondiente, con lo cual voy a obtener las fuerzas en cada caso. Bien, en las restantes caras el vector tensión se puede obtener directamente como la columna de las tensiones, del tensor de tensiones. Pensémoslo, para la cara 1, por ejemplo, estaríamos multiplicando por el versor menos 1, 0, 0. Con lo cual nos termina sobreviviendo la primera columna opuesta. Para el segundo caso nos sobreviviría la segunda y para el tercer caso, para delta S3, nos sobreviviría opuesta la última. En cuyos casos la vamos a escribir. Entonces, el traction vector en la cara 1 va a ser menos 200, menos 50, 80. El traction vector en la cara 2 va a ser 50, menos 50, menos 300, menos 100. Y en la cara 3 va a ser 80, menos 100, 100. Nuevamente, cada uno lo multiplicamos por el área de la cara, ya que esto
Las tensiones van a ser uniformes porque el campo de tensiones lo consideramos así. Lo vamos a multiplicar por cada una de las áreas y vamos a obtener la fuerza en cada caso. Para el caso 1, las fuerzas dan menos 1500, menos 375 y 600. Para F2, las fuerzas dan menos 150, menos 900, menos 300. Para F3, 400, menos 500 y 500. Entonces, ahora podríamos verificar en cada caso. Tendríamos menos 1500, menos 150, menos 1650, 1250, más 400, 1650. En 1, las fuerzas están en equilibrio. 1775, menos 500, 1275. Menos 375, 900, menos 900, 0. Menos 800, más 600, menos 200. Menos 300, menos 500, más 500, 0. El siguiente punto era hallar las tensiones principales, para lo cual en este caso, en primera instancia, nos conviene hallar los invariantes, por lo cual vamos a resolver primero eso. Entonces, vamos a hallar los invariantes. Para hallar los invariantes y los autovalores, nuestra intención es resolver la ecuación, el polinomio característico que tenía esta forma. Disculpen acá, menos 2. Vamos a corregirlo, así no queda mal. Menos 2 sigma más I3. Bien, y esto debía ser igual a 0. El primer invariante es la traza del tensor. Vamos a tratar de hacerlo acá aprovechando que tenemos el tensor definido. Entonces 200 más 300 menos 400 es 400. El segundo invariante se definía como la sumatoria de los determinantes de las matrices reducidas, que eso se escribe en notación indicial de esta manera. Que es igual a sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 2, más sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 2, sigma 3, 3, más sigma 1, 1, sigma 1, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 3, 3. Que en este caso nos va a estar dando, vamos a realizar la cuenta. En el primer caso es sigma 1, 1, sigma 2, 2. O sea, 200 por 300 menos 50 al cuadrado. Sigma 2, 2, sigma 2, 3. 300 por menos 100 más 100, menos, perdón, 100 al cuadrado. Y por último, perdón, eso por, si no, las reducidas. Y sigma 1, 1 por sigma 1, 3, o sea, 200 por menos 100 menos 80 al cuadrado. Con lo cual el segundo invariante nos da menos 8900. Y el tercer invariante es el determinante de todo el tensor, cuyo valor, luego de desarrollar por cualquier fila o columna, porque total está completo, menos 10.470, perdón, menos 10.470.000. Con lo cual, finalmente, el polinomio característico queda de la forma
menos sigma al cubo más 400 sigma más 1900 sigma menos 10.470.000 igual a 0, con lo cual resolviendo y ordenando vamos a hallar los autovalores. El primero es 331,64, el segundo es 215,12 y el tercero ordenados menos 146,76. Para finalizar el ejercicio vamos a practicar hallar la dirección principal del correspondiente al primer autovalor o valor o tensión principal. Entonces, para la dirección 1, debemos resolver sigma y j menos sigma 1, ya lo fijamos, por delta y j tensoriales multiplicado por un tensor o versor, estrictamente debería ser A arbitrario, debemos hacerlo nulo sin considerar la solución trivial que es A nulo. Entonces hacemos esta cuenta en el tensor, en componentes por supuesto, 200 menos 331,64, 50 menos 80, 50, 300 menos 331,64, 100 menos 100 menos 331,64, 100 menos 80, disculpen, multiplicado por ABC, me tiene que dar en cada componente 0. Como dijimos que estos suelen ser sistemas compatibles pero indeterminados, fijamos uno de los parámetros arbitrariamente y luego vamos a normalizar el vector para conseguir el versor correspondiente. El sistema de ecuaciones que nos queda luego de realizar las cuentas y las multiplicaciones es el siguiente. Recuerden que acá ya reemplazamos a A por 1, por eso no nos aparece. 100b menos 431,64 por c igual a 80. Claramente algunas de las ecuaciones son múltiplos entre sí, lo que nos queda es resolviendo el sistema y luego normalizando, obtenemos el versor correspondiente a la dirección 1, o sea, el versor en el cual el tensor de tensiones queda representado, tiene componente sigma 1, menos 0,2562, menos 0,9510, menos 0,1729.